Bien, continuando con las estrategias de eficiencia energética, vamos a hablar un poco sobre el factor promedio de sombreado anual o también factor de sombreado o control solar externo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues básicamente a los aleros que utilizamos en nuestros diseños para cubrirnos de los rayos directos del sol. Pero ¿cómo se regula esto? H lo regula con un factor, el factor promedio de sombreado. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos que definirlo según lo que es el alero. Que el alero funciona en la fachada de nuestro proyecto para proteger los elementos vidriados. O sea, estamos hablando de las ventanas o de las puertas con vidrio. ¿Por qué lo está protegiendo a estos elementos? Porque sabemos que el vidrio tiene mayor ganancia de calor a comparación de los muros de tabiquería o muros de concreto. Por lo que es crucial protegerlos de los rayos del sol directamente. O sea, eso funciona más que todo en climas calurosos como los nuestros, como los climas de Latinoamérica. La ganancia la ganancia del calor solar en estos tipos de climas hace que la necesidad de enfriamiento sea crucial. Por lo que comúnmente tenemos que optar por elegir aleros en las ventanas donde incide con mayor porcentaje los rayos del sol. Así que vamos a elegir esta estrategia porque la vamos a utilizar y nos va a dar un factor, un decimal, 0.3. Bueno, este es el que tenemos, el que nos da, pero ¿qué significa este decimal? Este porcentaje, que puede equivaler a 30%, nos dice lo siguiente, que del 100% del ingreso de la ganancia de calor, el 30% está siendo bloqueado por el alero. O sea, tenemos una eficiencia del 30%. Pero ¿cómo detectamos la eficiencia de nuestros aleros que vamos a incluir en nuestro proyecto? Ingresando a la calculadora y eligiendo la ubicación del proyecto. Aquí nos da la latitud. En este caso tenemos que elegir la latitud de Perú, de Lima. Acá tenemos un mapa con latitudes y hemisferios. Ubicamos a Perú, Lima, y Lima está como que entre los 0 y 20. Pero tenemos por dato que Perú está en la latitud 12. En el hemisferio sur. Así que lo vamos a ingresar entre 10 y 19 y en el hemisferio sur. Listo. Ya tenemos la ubicación en latitud y ahora lo que nos pide es ingresar las ventanas, pero agrupadas. No es necesario ingresar una por una, sino agrupadas según la orientación. O sea, tenemos 4 orientaciones en nuestro proyecto, así que tendríamos que ingresar 4 tipos de orientaciones. Podemos empezar ingresando el noroeste, que son las ventanas en este caso. A ver, nuestro proyecto es y tenemos las ventanas que están en el noroeste, o sea, estas de aquí, estas 4 ventanas que están ubicadas en nuestra sala, están al noroeste. Así que vamos a empezar ingresando el área total de las ventanas. En nuestro caso, cada una de las 4 ventanas mide 1 metro cuadrado, entonces serían 4 metros cuadrados. Y elegimos el tipo de alero. A ver, aquí tenemos 3 tipos de aleros. Tenemos los aleros horizontales, que aquí están en el PDF. Aquí tenemos 4 tipos de aleros. Los aleros horizontales, que son los que vemos más seguido, más común en esta parte del planeta, porque esos lo que están su función horizontal es de interrumpir los rayos del sol que aquí en esta parte del mundo son perpendiculares, están más elevados, el punto de elevación es más alto, así que se tienen que cubrir de esta manera. En cambio, los aleros verticales funcionan más para países que están más alejados a la línea ecuatorial, donde tienen un ángulo de inclinación, un ángulo de incidencia solar más bajo. Y también tenemos los aleros mixtos, que son tanto horizontales como verticales, que son para lugares donde el sol varía según el mes del año. Y finalmente tenemos lo que son las persianas, que esto ya uno mismo lo cierra y lo abre según convenga. Pero bien, vamos a enfocarnos en los aleros. En nuestro caso, los aleros horizontales son los más adecuados. Así que vamos a elegir alero horizontal. Seleccionamos la profundidad del alero. Aquí vamos a jugar con las profundidades para que vean qué tanto cambia. Por ejemplo, aquí tenemos el alero según la altura de nuestra ventana. Imaginemos que el alero tiene igual altura que en la altura de nuestra ventana. Tenemos un factor de sombreado del 0.52, o sea, está interrumpiendo la entrada de la luz más del 50%. Lo reducimos a la mitad. El tamaño del alero lo reducimos a la mitad y tenemos 0.42.
Y vemos que mientras más estamos achicando la proporción, menos eficiencia hay en nuestro alero. Nosotros vamos a dejarlos en un cuarto de la altura de la ventana. Así tenemos, por ejemplo, 0.3. Y ese es el promedio de sombreado de las ventanas en el noroeste. Ahora, nosotros no vamos a elegir, lo que vamos a hacer es no poner aleros en esta parte porque se vería un poco extraño. Vamos a poner aleros, vamos a colocar aleros en la parte de atrás, en las ventanas de los dormitorios. Vamos a dejar las ventanas de la sala en aleros. ¿Qué pasa si no pongo aleros? Igual me va a detectar la eficiencia, la ganancia total de radiación solar directa en la ventana, porque evidentemente la ubicación de las ventanas, como pueden ver, la ubicación de las ventanas también es precisa para que el ingreso del sol no sea tan directo. O sea, no está ingresando completamente todo el sol por su ubicación noroeste. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Igual H me va a detectar el porcentaje de ingreso de sol. No, porque aquí hay que tener algo bien claro. Esta calculadora no te mide la ganancia de calor anual de tu proyecto tal cual está. Lo que te mide esto es la capacidad de la eficiencia en el caso de que optes por un control solar, o sea, un alero. Si no tienes ningún control solar, simplemente te va a botar 0. No te va a botar el porcentaje de radiación que está ingresando tu ventana sin alero. Hay que tener bien claro, hay que diferenciar bien esto. O sea, yo pongo sin cornisa, sin alero, me va a salir 0. Pero igual en el porcentaje promedio sí va a tener en cuenta la predominancia de los 4 metros cuadrados que está ocupando en la totalidad de las áreas de las ventanas de mi proyecto. Así que yo lo que voy a hacer es ingresar las ventanas de los dormitorios traseros que están ubicados al sudoeste. Voy a marcar las áreas de las ventanas. Una cosa, no tienen que medir las áreas, porque recuerden que tienen las áreas de las ventanas ingresadas en la primera estrategia. En lo que era la proporción de fachada y muro, ya tenemos la superficie vidriada calculada aquí. Y tiene que ser exactamente igual cuando el total de vidrio tiene que ser exactamente igual en el cálculo del factor de sombreado. Ojo, tiene que dar 17.97. No puede ser menor, si no va a haber un error. Volvemos a la calculadora e ingresamos las 4 orientaciones. Y listo. Lo que he hecho yo es solo incluir los aleros en la parte trasera de mi proyecto, o sea, los aleros para los dormitorios. Y las demás ventanas dejarlas sin alero. ¿Qué me dio como resultado? Me dio un factor promedio de sombreado anual del 0.2. Ahora lo voy a introducir. Y esto se va a actualizar. En nuestro proyecto lo que vamos a ver entonces es los aleros instalados en cada una de las ventanas de nuestros dormitorios. Según la proporción nos indica que si nuestra ventana mide por ejemplo 2 metros de altura, el alero va a tener una distancia de 0.5. Y asimismo con las otras ventanas. Con las otras 3 ventanas, en la cuarta está retirada, así que ya el segundo piso está cumpliendo la función de alero, que es más de lo que necesita. Bien, regresamos a la aplicación. Ahora, ¿cómo veo reflejado la eficiencia que he generado al ingresar este factor? Lo vamos a ver indirectamente. ¿Cómo lo vemos? En la tabla de barras. Vamos a ubicarnos en la tabla de cuando nosotros utilizamos enfriamiento, aire acondicionado, y vamos a ver que si nosotros utilizamos aire acondicionado, vamos a necesitar 7000 kilowatts hora, cada hora. Pero ¿qué pasa si apagamos la estrategia de sombreado? Vamos a ver que el sistema de aire acondicionado va a requerir de 9000 kilowatts hora. O sea, una vez que activamos el factor de sombreamiento, estamos reduciéndolo en 2 kilowatts. O sea, estamos teniendo una eficiencia, estamos teniendo un menor consumo de energía dirigida al enfriamiento del interior. Así que podemos asumir que estamos requiriendo ahora menor cantidad de energía para solucionar los problemas de enfriamiento.
por lo que una vez aplicada esta estrategia, podemos seleccionar un tipo de vidrio con un coeficiente de ganancia de calor mayor a la que tu proyecto pueda necesitar. ¿Por qué? Porque el impacto no va a ser tan negativo porque el vidrio no está entrando en contacto con el sol. Por lo que bien, ahora que hemos añadido este factor a nuestro proyecto, vamos a continuar con los aislamientos de techo y paredes.